Bienvenidos al podcast de mi problema gramatical. Mi nombre es Daniela García y les voy a presentar un problema gramatical del que casi no hay información, pero aquí encontrarás lo necesario de la doble R. Les voy a contar una historia escrita por Nuria Espasa de cómo nació la doble R. Había un gran revuelo en el país de las letras. Todas corrían hacia la Plaza Mayor para ver lo que sucedía. ¡No es posible! ¡Qué cosa más extraña!, se oía por todas partes. La A, la B, la C, la D y hasta la terrible T iban a ver lo ocurrido. Allí estaban todas. Este gran país, alejado de la tierra, se llamaba Abecedario y su rey era la Z. La P, hija de Pereza, era algo despistada y siempre la última en saber qué pasaba. Su vecina, la curiosa C, le informó: ha nacido una hermana de la R. Es doble y nadie sabe lo que significa. Todos corren a la plaza para verla. ¡Vamos, deprisa!, le dijo la C a la P. Se abrieron paso como pudieron hasta llegar a donde estaba la nueva letra. Fíjate, si son idénticas, exclamó la O. En medio del asombro y el griterío salió el rey Z al balcón. Querido pueblo de Abecedario, sorprendido como vosotros ante lo que ha ocurrido, me he reunido con mi corte y después de mucho discutir, hemos decidido que esto no puede ser más que un error de la naturaleza. Así que hemos acordado que habrá que cortarlas por la mitad para convertirlas en 2 letras. ¡No, no, no!, protestaron todos. El pueblo no estaba muy conforme. Gritaba y se quejaban pidiendo saber el porqué de tan cruel decisión. No comprendían cómo la naturaleza podía haberse equivocado. Entonces el rey volvió a hablar. No podemos tener entre nosotros una R doble. No sabemos qué significa ni para qué ha venido a este país. Dejémosla, pues que se separen en 2 Rs y que vivan libres junto a su hermana y sus padres Raro y Rosa. Se hizo tal como el rey había ordenado y al cabo de pocos días las 2 Rs enfermaron. Todas las Ms fueron a curarlas, pero no pudieron hacer nada. Su enfermedad era muy rara. No hablaban, no tenían fuerzas para juntarse con otras letras y poco a poco se iban apagando. Hasta que un día de pena se murieron. El pueblo de Abecedario quedó sumergido en un mar de tristeza. Después de un año, en la siguiente primavera, Rosa volvió a tener un hijo con la misma figura, en el mismo día y a la misma hora. ¡Ha nacido una nueva R doble!, gritaban por todas las calles las letras. La S, hija del silencio, las hizo callar y guardar el secreto. Les explicó un plan y con la doble R en brazos se refugiaron en las montañas que rodeaban la ciudad. Pocas letras supieron lo que les había ocurrido a la doble R. Nadie conocía su escondite. A los 6 años, cuando los niños llamaban a las letras porque van a aprender a leer, apareció de repente la R doble y explicó el porqué de su nacimiento. Mi hermana mayor es frágil, suave y dulce. Siempre está cuidada por las otras letras. Cuando va la primera, yo me escondo detrás de ella para darle fuerzas. Otras veces me oculto en medio de otras letras. Pero no me olvidéis, porque sin mí no habría ni pizarras ni carreras, y los perros se confundirían con los peros, y las perras con las peras. Así se instaló para siempre la R doble en la escuela del país Abecedario. Bueno, la verdad es que el origen de la doble R es algo incierto. Algunos autores han afirmado que la velarización... ¿Qué es la velarización? La velarización es un cambio fonético asimilatorio por el cual un fonema o sonido desplaza su punto de articulación hasta la región velar. Es decir, es la forma en que la parte posterior de la lengua se eleva hacia el paladar blando o velo o la articulación de la consonante. Los invito a que pronuncien la R. ¿Ya? Bueno,
Si te diste cuenta, la lengua está obligada a elevarse hacia la parte superior del paladar. Entonces, continuando con el concepto, algunos autores han afirmado que la velarización de la doble R podría ser de origen africano, la existencia de una R velar faríngea del portugués de Brasil, país con una importante población de origen africano. Recordemos que esto es solo una hipótesis, pero bueno, la doble R es un dígrafo que representa una vibrante alveolar múltiple. ¿Y qué es un dígrafo? Según la Real Academia Española, es una secuencia de 2 letras que representan un solo sonido. ¿Y qué es alveolar? Es cuando una consonante se articula mediante la aproximación o el contacto de la lengua y los alvéolos de los dientes superiores. La doble R generalmente se usa en las ortografías del español, vasco, catalán, gallego, albanés y algunas variedades del portugués europeo. En castellano su nombre es doble R o R doble. Este dígrafo nunca ha sido tratado como una letra del alfabeto español, probablemente porque no aparece escrita en posición inicial de las palabras, aunque sí tiene consideración de letra en albanés. La R doble se usa solamente entre vocales para indicar el sonido fuerte. Por ejemplo, cigarro, barril, ferrocarril. En estos ejemplos vemos cómo la doble R va entre las vocales. Por otro lado, la R tiene sonido fuerte sin necesidad de duplicarla cuando está al comienzo de las palabras. Por ejemplo, Roma, rata o Rusia. Y entre consonante y vocal o consonante y consonante. Por ejemplo, Israel o Enrique. Pero bueno, ¿cómo pronunciamos la doble R? Algunas personas tienen dificultades para tener la pronunciación correcta de la R doble. Así que, en primer lugar, hablemos de la posición de la lengua. El punto de partida para este sonido es que la punta de la lengua toque ligeramente, sin apretar, el paladar. Bueno, después de esto, el segundo paso es hacer que pase el aire por ese espacio para conseguir una vibración entre el paladar y la punta de la lengua. Y por último, para que se produzca la vibración de la R, el otro elemento indispensable es la relajación de la lengua. Si la lengua está tensa, es imposible que pueda vibrar. Recuerda, eliminar la tensión de la lengua, acostumbrarte a la posición correcta, practicar, practicar y practicar. Mi reflexión para este problema gramatical es que no seamos como el rey Z. Generalmente hay formas incorrectas cuando usamos la doble R. Algunas de ellas son pararrayos, georreferenciar, contrarrevolucionarios, estas palabras escritas con doble R. Además debemos saber en qué momento usarlas y cómo pronunciarlas. Más allá de la doble R, también debemos saber que los estudiantes de cualquier grado educativo, pero más de la universidad, tienen que tener en cuenta que la buena ortografía es una de las bases para asegurar el triunfo de su historia profesional. Entonces recordemos que una buena ortografía posibilita ordenar, manifestar buenas ideas, pues de una manera más clara y estricta, evitando malos entendidos y confusiones en la comunicación. Bueno, para finalizar les voy a dejar una adivinanza, que esa sería mi actividad, y dice: con mi doble R ruedo, ruedo y ruedo, mi cuerpo es redondo, mi sed infinita, prefiero las sombras cerca de un viñedo, el tiempo en mi vientre su oficio ejercita. ¿Qué es?